Tenemos el gusto de tener con nosotros al señor Joaquín Carlos Muyertusi. Con él estamos iniciando el ciclo de conferencias del semestre enero-junio 2015. Me voy a permitir compartirles parte de su experiencia profesional y académica. Nuestro invitado ha tenido varias experiencias relacionadas con la enseñanza. Entre ellas, ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana en las materias de ética y responsabilidad social, marco legal y ético de la mercadotecnia, teoría política, teoría del derecho, asesoría jurídica, también sobre la reflexión universitaria. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, estuvo en la coordinación de Administración Pública y también fue profesor de asignatura en lo que se refiere a Derecho Parlamentario y Gestión Administrativa. En lo que respecta a su formación académica, tiene una maestría en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y también estudió en Florida International University, LA Trades, Política Comparativa de Naciones y Gobiernos. Su tesis en la licenciatura en Derecho tuvo por título La Administración Pública frente a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tiene un par de libros editados: John Locke, Los Límites de la Razón y el Golf, y El Puente entre Rousseau y Rawls. Le encanta la academia, leer, escribir y filosofar, así como practicar el golf y como hobby la vitivinicultura. Es para nosotros un gusto tener en CETIS Universidad al señor Joaquín Carlos Muyertusi con el tema Empresas Socialmente Responsables. Bienvenido. Fíjense que, como escuchó, soy abogado. Tuve la suerte de poder estudiar con grandes maestros que me educaron un poquito en la búsqueda de la justicia, un poquito de la búsqueda de la integración de la información curricular con mi vida propia. Entonces, fuimos poco a poco evolucionando del mundo jurídico al mundo filosófico y posteriormente incursionamos en todo lo que sería la situación de justicia y de desarrollo social. Y ahora, últimamente, los últimos 10 años, primero me di cuenta que las carreras como mercadotecnia, que estaban muy de moda, y siguen estando de moda en aquella época, jugaban un ancla con la ética, un ancla con el mundo sentiente que te permite ser un poquito más congruente con el mundo y contigo mismo. Luego, posteriormente, la mercadotecnia la dejé un poco y me dediqué a la parte empresarial, porque en Ibero, en el Campus México, hay mucha gente muy importante que si a esta gente le puedo educar y le puedo capacitar y le puedo dar un poquito de toque hacia la justicia social, va a ser mucho mejor que estar dando clases a los mercadólogos, ¿no? Entonces me generé un giro hacia la empresa y luego, posteriormente, después de dar esa ética, me di cuenta que además de la ética necesitaríamos un ancla en la empresa que pudiera ser socialmente responsable. ¿Qué pasa? Que para ser socialmente responsable de una empresa tiene tres núcleos o 3 puntos de visión: la parte del sistema, la parte de la organización y la parte del individuo. De eso vamos a abordar un poquito por el tema. No traje los enchufes de la computadora, entonces va a ser un poquito complicado. Voy a agradecer a todos los que nos invitaron. Bueno, ¿quién tiene idea de cuándo fue que se originó la primera empresa socialmente responsable o el bosquejo de ellas? ¿Alguno tiene idea? ¿No? Pasa muy poco, por desgracia. Es un esfuerzo que nace después de la modernidad. La modernidad nace con Descartes, ¿sí? y viene concluyendo hasta hace casi nada. O sea, es una búsqueda de un individualismo, con un despotismo blando y con una situación de buscar siempre lo mejor al menor costo. Un relativismo muy tremendo. Entonces, las empresas que nacen en este momento, que todavía no nos toca Adam Smith con la mano invisible, que solamente la mano de la casualidad, empiezan a descubrir que tienen necesidad de construirse más hacia las gentes que trabajan con ellos, más hacia la parte de los trabajadores, y empiezan a atribuirse dones de señor o de don para poder coadyuvar con sus gentes. Bueno, los empresarios del siglo XIX
empezaron un poquito a dar visos, ¿no? La ONU, con su fundación ¿cuándo fue? En el 45 más o menos, empieza desde los derechos humanos. Primera vez que tienen la conexión con derechos humanos en el mundo es a raíz de esas convenciones, tanto la de Estocolmo como la de la ONU, ¿no? Y, por ejemplo, mi padre, y es un ejemplo que yo quiero dar, yo soy de Guadalajara. Mi padre, cuando éramos niños, ya en la empresa, y hablando de 65, 68, usted ni pensar haber nacido, ya les daba a sus trabajadores, incluso algunos maestros tampoco nacían, les daban a sus trabajadores aguinaldo, que no estaba obligado por ley, les daba vivienda y los fomentaba para que fueran mejores hombres. Entonces, eso lo traigo un poquito en la sangre y se va dando. Porque fíjate, hay un brinco de las directrices de la OCDE, como la historia empieza con Estocolmo, luego viene Kioto, luego viene la OCDE, nace un instituto llamado ETHOS. Pero ese instituto existe, si lo ves en internet, es bien interesante. Ese instituto ETHOS únicamente lo que busca es certificar. Pero, vaya, es una búsqueda interesante, ¿no? Y luego viene de una división de Business Ethics, que es la parte en la que empieza a arrancarse realmente la responsabilidad social. Hay un señor muy importante que dirigía Johnson & Johnson, fue el dueño, Woodrow Johnson, que hace un código de ética, ¿no? Un código de ética en el cual ya él vislumbraba los 4 ejes: empleado, clientes, comunidad y accionistas, en ese orden. Entonces, trataba de argumentar que si el empleado estaba contento, si el cliente tenía satisfacción de sus recursos, si la comunidad estaba sintiendo que la empresa estaba funcionando sin dañarla, y además con otros 3 elementos, todo lo que es la parte del accionista, pues no tendría problema porque todo se le hubiera dado por añadidura. O sea, no era el dinero lo que buscaba, un poquito quitarlo de lo que era al principio el canibalismo de las demás empresas para hacer dinero, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Vas ahí, va? Ok, bien. Voy a traer una... ¿Ya apareció? Una más, por favor. Ok, esto lo escogí como concepto. No es ni siquiera una definición. Es una forma de conceptuar la idea de empresa socialmente responsable con un argumento más redondo. Dice, fíjate, una empresa socialmente responsable es la que cumple con un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, económica y ambiental, y que se basa en valores y le ayuda a ser más productiva. Ahí tendría que hacer una distinción entre normas y principios. Las normas son aquellas estructuras jurídicas que normalmente prescriben una conducta. Si lo quieres utilizar, ya lo hablamos más adelante, si lo quieres utilizar para construir el andamiaje de la empresa socialmente responsable, se queda corto, porque los cambios jurídicos que son rápidos en países avanzados no llegan a cubrir todas las necesidades de la eventualidad, ¿sí? Entonces se quedan cortos, ¿no? Los principios, decía Javier Zubiri, que entre otros sentidos, el octavo y el noveno son el desde y el hacia. Él lograba con esto distinguir entre principios y valores. Hay un pleito, lo vamos a ver más adelante en el texto, que hay un pleito entre esa distinción. Por ejemplo, si quieres un principio que puede ser la vida, también puede ser un valor. Lo que lo distingue es el origen. Bueno, desde es brota de ti mismo. Por ello puedes matar y dar la vida. Por un valor que es hacia un bien, difícilmente. La ley incluso te castiga si vas a defender tu vida a cambio de otra, te permite matar. Pero si vas a matar a alguien por una Coca-Cola, o sea, te mandan a la cárcel porque estás actuando con exceso de fuerza, ¿no? ¿Ok? Entonces, los valores ayudan a la empresa desde su construcción hasta su forma de producir. ¿Qué queremos con esto? Queremos que la empresa por sí misma cree los mecanismos suficientes para poderse consolidar como la que rija la situación. No tenga que ver nada ni el sistema, ni tenga que ver nada en el sentido de cambio el individuo.
Le pongo... ¿Cómo le hago para brincar aquí? Ok. Aquí mi mujer me ayudó con unos dibujos donde trato de establecer los principios de la empresa socialmente responsable. Son nombres y son símbolos para significar lo que se tiene en la empresa, ¿no? Distingo yo, por ejemplo, la parte... Me acabo de cambiar la pista. Ok. Este trigo se establece en lo que sería la parte del hombre, la parte humana, donde dignidad, calidad de vida y desarrollo humano son los ejes en donde la gente puede actuar digna y simplemente autónomamente. Bueno, la dignidad la tomo yo para efectos de la práctica esta, la realidad que tiene un individuo de poder, con lo que tiene, alcanzar lo que quiere. Es la única forma de estar satisfecho, de sentirse bien y de posteriormente convertir su desarrollo en algo que se vuelve hábito bueno, que te dé satisfacción, que te dé confianza, que te dé autosuficiencia y además guiar un saludo desde sí mismo. Si esa dignidad, por ejemplo, vamos a pensar un ejemplo tonto, si tú sabes que tú puedes alcanzar lo que quieres con 100 pesos al día, entonces tendrías que hacer un cálculo sencillito. Oye, 100 más, para todo el año, ocuparía 365 más por 100 para ser autónomo. Entonces, al momento que ya tienes la dignidad, que ya reconociste que la puedes alcanzar, le puedes establecer un periodo, un lapso, en el cual tú decides estar sin negocios. En ese momento que sumas dignidad con autonomía, llegas a la maravilla de poder decir, ya no tengo envidia, ¿no? Que para mí es uno de los males de México y del mundo, pero la envidia de México me choca porque es lo que nos hace que nos perdamos en la búsqueda, ¿no? Y esto va mucho con el desarrollo humano y con la calidad de vida, ¿no? ¿Cuánta gente prefiere? Yo en mi caso prefiero tener más calidad de vida que nivel de vida. La diferencia es bien interesante, ¿no? Con una gozas y con otra sufres, pero bueno. Y el desarrollo humano. Por el otro lado, tenemos la parte de la ciudadanía, la parte de la sociedad, que sería la solidaridad, el bien común y la participación social. La solidaridad, todos la conocemos, es esa condición que tenemos de sentirnos y de vincularnos con el problema del otro, y sin ser compacto, sin ser compasión, se vuelve una especie como de vinculación directa con el problema del otro. Ponerse en los pies del otro, pero desde una parte social, no tanto individual, ¿sí? El bien común yo lo considero, el bien común es una parte importante del ser que te lleva a sospechar que el bien común es una cobija, que si le jalas para acá te tapa los pies, que si te jalas para adelante te tapa el pecho. O sea, el bien común es una voluntad que sucedió por muchos años, pero ya no alcanza, ¿no? Entonces habría que pensarla, yo le pensaría muy bien en el bien comunitario, ¿no? Porque el bien común puede ser el grupo de Estados Unidos, el grupo de México, o sea, sería tan sectoriado que no alcanzaría, ¿no? Y la participación social, desde luego, es la que hacemos. Pero como les comentaba al principio de la práctica, hay una suerte de desencantamiento con el mundo, provocado por la modernidad, provocado porque unos hacen como que van y otros hacen como que obedecen. Entonces la participación social se está mostrando ahorita muy importante para efectos de que sin partidos políticos y sin ningún tipo de situación de dependencia podamos participar con la sociedad y vincularnos al desarrollo para que desde ella misma podamos ser parte de la nueva sociedad civil, ¿no? En este caso lo pienso así. ¿Alguna pregunta a eso? Perfecto. El siguiente brinco, a ver cómo brincaba. El siguiente brinco es la división de la empresa socialmente responsable desde sus pilares. Encontramos 5 ejes virtuales en el desarrollo de la empresa socialmente responsable. Tenemos el legal, el ético, el moral, el social y el ambiental.
Normalmente hay un puente entre el legal y el social, porque uno le da la estructura jurídica y otro le da la legitimación, ¿sí? Pero ambos trabajan. El aspecto normativo y la legitimación. Hay otro puente o dilema entre lo ético y lo moral. Por moral entendemos lo que es una costumbre, aunque los dos tienen la misma raíz mores. La moral se refiere a la costumbre y a la obediencia de la misma. No es malo ser moral, es una situación, la aceptación grupal, social, integral que te permite convivir con el grupo, pero aún no llega a ese grado más que de obediencia. Todavía es un plan de familia, no es un plan ni de sociedad ni de Estado. Si quedas en la familia todavía es una obediencia y vas a cumplir la norma moral porque te conviene o porque te gusta o porque te lo piden tus padres, pero sin embargo no hay un acto de libertad todavía pleno. Y que lo que diríamos en la empresa, ¿no? En cambio, la ética ya viene siendo una decisión reflexiva sobre una institución en particular, que aunque tú puedes decir, no sé, cualquier costumbre que tú no quieras poner, pero si no cuentas, la ética es una reflexión de lo moral. Tú dices, oye, esa regla moral me conviene, me convierte, me sienta bien, y la adoptas, pero ya es una situación que vas porque quieres, no porque te están mandando, ¿no? Muchas veces en la empresa tú quisieras que la gente fuera más obediente, pero lo que quisieras que fueran más independientes, ¿no? Para que tuvieran más posibilidades de desarrollarse en su ser y trascender desde la empresa y desde el individuo, ¿no? Pero hay que permitirles que se vuelvan éticos en lugar de morales, aunque ninguno de los dos es malo, ¿no? Y lo ambiental es una situación de necesidad. Nos estamos acabando el mundo, pues ¿qué tanto lo utilizamos ahora por necesidad? Tuvimos un evento en el rancho nuestro, estábamos construyendo sustentable y sosteniblemente el proyecto y empezamos a utilizar botellas de vino usadas. Al principio nos las regalaban, al segundo paso de la obra ya nos las vendían, al tercer paso ya no había. O sea, gracias a Dios que lo ambiental tomó conciencia en ellos y empezaron a tomarse cuenta que muchas cosas de las que están tirando y desperdiciando, simplemente no ocupando, pueden ser importantes en su vida, ¿no? Entonces es una toma de conciencia, no es otra cosa más que eso. Okay. Todos hacen, no por sí solos, sino en equipo. Todos esos 5 elementos se tienen que integrar en un proyecto para trabajar, porque la libertad en sí misma, que creo que se me llama aquí de la universidad, que me encanta, la libertad es una condición de necesidad, es una cadena que nos da a todos y debe ser inteligente, ¿no? Y debe ser con ética y debe ser con principios morales y pensando en la sociedad, corrigiendo el medio ambiente y además de una estructura jurídica. ¿Sí? Fíjense que esta idea la propuse desde la libertad y se la adapté a la empresa socialmente responsable. Para mí la parte más importante de una empresa socialmente responsable es el respeto de su libertad. Es una libertad que va fincada en aceptar las reglas, reconocer las situaciones y además apropiarse de su destino. La empresa hoy se está tomando cuenta que nace para ser parte de la sociedad. La empresa está tomando conocimiento de que todos somos la parte integral, ya no es ni el capitalista ni el que invierte, no es el dueño, sino somos todos el problema y la solución, ¿no? Dice un amigo, estamos condenados a la libertad, a ser libres, entonces tenemos que pensar cómo aprovechar esa libertad para el bien de la comunidad, ¿no? Decía mi padre hace muchos años que había un pleito entre libertad y responsabilidad, porque no se sabía, fíjense la tontería, cuál iba primero. Y no sé, ¿tú sabes cuál iba primero? La libertad o la responsabilidad. Me atrevo a decir que la responsabilidad. Pues sí. ¿Por? A ver, dime, no, si te riste, dime por qué. Pues porque la libertad es una responsabilidad. A ver, vamos a pensar, sí, y tiene razón.
Yo creo también que a mayor responsabilidad, mayor libertad, y no al revés, ¿sí? Por ejemplo, pensando, ¿quién ha ido a Kant? A Immanuel Kant. ¿Nadie? Bueno, se lo sugiero, consúltenlo, es un tipo que, vaya, se ha escrito más de él que de Cristo, para que mejor lo entiendan. Es un tipazo, parte del mundo en dos, es un parteaguas, ya veremos un poquito más adelante los temas de los parteaguas, cómo son necesarios, ¿no? Igual que los referentes. Immanuel Kant tiene una forma de entender desde la razón cómo se construye el mundo. Entonces es bien sencillo, él considera, y aparte sirve de práctico en tu casa, para tomar una decisión que deba ser libre, debe entender 5 condiciones. Ok. Cualquier acto libre, cualquier acto debe ser inteligente. No concibo yo, y fíjate que la ley protege a los estúpidos, a los sordomundos, a los borregos estudiarios, a los idiotas, y los protege porque son incapaces, no es que sean ni mejores ni peores, no están capacitados para ese tipo de ordenanzas o de actos, ¿no? Entonces la ley los protege para que no los fastidiemos los inteligentillos, ¿no? Entonces la inteligencia es el primer punto para poder ser libre, para poder decidir convertirte en verdad socialmente responsable, ¿no? La libertad. Vuelvo al punto, la responsabilidad viene en segundo momento. No puedo pensar que una gente pueda ser libre sin adjudicarse la responsabilidad inherente a los actos que tiene como conducta y que pueden perjudicar al tercero, ¿no? Entonces, la responsabilidad es parte coyuntural en la estructura de la libertad. Si no hay responsabilidad, y por responsabilidad no entiendo lo que alguien te pueda decir que le debes, ¿no? Sino lo que puedas tú, reconociendo la situación, sí, debo tanto y lo pago, o sea, esa responsabilidad que se da desde la responsabilidad es vital, porque no es lo que la gente te adjudique o te pretenda cobrar, sino a fin de lo que puedas tú demostrar que realmente debes, ¿no? Un poquito de apropiación de la voluntad, ¿no? Que será el siguiente tema. La reflexión, desde luego se entiende que es la parte en la cual te paras un tantito y vas para atrás, para los lados y dices, oye, ¿qué tal si me pasara a mí? ¿Qué tal si lo hiciera a otro? ¿Qué tal si me equivoqué? Entonces, esa parte de la reflexión te ayuda muchas veces a tomar las decisiones libres, y obviamente si son libres deben ser conforme a lo que tú estás planteando en los objetivos de la empresa o de tu vida misma, ¿no? La voluntad impecable. Hay una teoría de un francés, Bonnecas, que nace precisamente para construir la protección de la voluntad. La voluntad es tendente, la voluntad va hacia, la voluntad no piensa, no intelige, la voluntad es la fuerza que te impulsa hacia las cosas y puede ser engañada. Una voluntad a lo mejor te engaña, te van a dar un perro en lugar de una cama, ¿no? A lo mejor te está vendiendo una casa que ya está vendida, o sea, la voluntad debe ser tan clara y tan plena que no pueda tener posibilidad de error. En ese momento tú puedes alegar desde Bonnecas los errores, no decir, ¿sabes qué? Hay nulidad, porque me prestaste pesos y me contrataste en dólares. Entonces, como subió a 15 pesos ya no me conviene, entonces porque yo realmente estoy perdiendo, no es conveniente, sino estoy perdiendo capacidad de pago y no puedo aumentar yo tanto por ciento mis muebles. Entonces, puedes decir simplemente nulifícame. El error, la voluntad es tan importante que es la que te va a marcar realmente que la intención y el deseo van hacia ello y no otra cosa. Los alemanes inventan la doctrina del contrato. Ellos te dicen que aparte de que tengas un contrato de compraventa, este contrato debe ser enfocado hacia qué estás comprando, dónde está ubicado, de qué se trata, o sea, de tal forma que tú cuando hagas una convención o un proyecto en tu empresa, sepas a lo que vas enfocadamente para que no te engañen y no tengas problemas con la voluntad. Y por último, y no por el menos, tal vez el más importante, este se lo copié a los jesuitas. Esto es, sí, la verdad que son unos tipos muy inteligentes, muy inteligentes, y descubren que el discernimiento es la forma perfecta de distinguir entre las partes grises. O sea, no todo es bueno y malo en la vida. Hay partes que se quedan en el huequito y para reflexionar sobre ellas llegas al punto
Mi abuelito usaba una máquina, no sé si usando ustedes, no sé, ya no la he visto, que era una maquinita de aluminio que hacía que de la harina, las cernías se llamaban, de la harina sacaban una harina más pura. O sea, no es que sea la harina buena o la mala, sino que es una selección de lo mejor. Decía Píndaro, que lo voy a citar más adelante, sé lo que eres, ¿no? Yo pensaba que era tarde de ser, porque ya me corrigieron y sí, sé lo que eres. O sea, la gente que trata o quiere ser lo que no es, aunque lo logre, se queda frustrada. Aunque lo logre, no tiene alcance, no tiene fundamentos, no tiene legitimación y obviamente va a ser frustrada o va a perder su naturaleza, ¿no? Y una empresa le pasaría lo mismo. O sea, si no trata de ser lo que eres, si no logras esa realidad con lo que tú estás construyendo, pues la verdad que esa frustración hace que le eches la culpa a los demás y no tu propia evolución. Okay. Ser responsable es ser libre. Todo esto me dirige a lo que vendría siendo la toma de decisión, que para mí es la parte más importante de la empresa. Dice, y voy a tratar de leer un poquito porque así las empresas cada vez más fomentan sus políticas y estrategias en respuesta a presiones sociales, jurídicas y medioambientales. ¿Están de acuerdo? ¿En qué momento todas estas presiones sociales hacen que la empresa cambie su giro y cambie su derrotero, sus paradigmas a ser socialmente responsable? Obviamente dice, su objetivo es transmitir una señal a los interlocutores de que existen estas empresas y estas empresas tienen prácticas correctas. Muchos años se tuvo odio a las empresas, porque se pensaba que nomás buscaban el dinero y buscaban hacerse ricos, y sí lo fue, muchos años. Posteriormente llegó un tipo, Adam Smith, que inventó la mano invisible, que es el azar en sí mismo. Pero bueno, es una forma bien interesante. Yo no sé si ustedes piensan que si la libertad fuera posible, ajeno a la voluntad del hombre, ajeno a sus distracciones, ajeno a sus desequilibrios y ajeno a sus tentaciones, tendría que ser azarosa, ¿no? La mano invisible es esa mano azarosa de bienestar y la mano azarosa que busca siempre darle a los demás desde una parte divina, que se nos olvida que la tenemos, pero luego la expulsamos por ser más hombres que animales, ¿sí? Hacemos que la gente se pierda en ese punto. La mano invisible viene siendo ese derrotero que te permite actuar ajeno a la voluntad individual y pensando lo que vendría siendo siempre mejor para el camino, ¿no? Eso es lo que te llevaría precisamente a hacer prácticas correctas. Es una forma de buscar un sentido desde ti, desde la empresa y desde el sistema. ¿Cómo justificar un sistema? Lo tienes que justificar en base a lo que hace el bien a la sociedad y lo que hace el bien del individuo, que son estados de bienestar diferentes, y lo que hace bien en la estructura orgánica. Como lo voy a ir demostrando conforme vayamos avanzando, la parte más importante que tenemos que pensar en la empresa es la parte de la organización. Esa es la única que podemos nosotros realmente tener condiciones de posibilidad de hacer algo permanente, ¿no? Tanto los sistemas como los individuos son mutantes como la vida misma, pero en la organización hay formas de establecer los paradigmas para que no se cambien, ¿no? Está, fíjate, aprendizaje permanente respecto de la organización del trabajo. Esa organización del trabajo viene siendo construida apenas por la OIT y apenas es una suerte de programa, es una suerte de esquema y de estructura para cómo organizar el trabajo. Antes no se existía. Posteriormente vamos a ver lo que sería la cuestión de cómo ya las empresas que dejan de ser familiares se convierten en dirigidas por una gente experta. Eso da mucho auge a las empresas socialmente responsables. Y además dicen que al ser sostenible, al tener igualdad de oportunidades y de recursos, es algo que viene a poquito avanzando, gracias a Dios, es la forma en la que tú puedas darle a la gente, desde la inclusión social y desde la igualdad de oportunidades, condiciones de posibilidad de poder
estar compitiendo con los demás. Hace rato nos platicaban de unos muchachos de escasos recursos y son las mijas abandonadas que realmente pues no podrían, si tú no les dieras la posibilidad de tener igualdad de oportunidades y de recursos, estarían totalmente luchando contra molinos de viento, ¿no? Y realmente no es justo, ¿no? Entonces, estas empresas buscan desde su desarrollo ya encontrarse y vincularse con el desarrollo sostenible, con la inclusión social, con la igualdad de oportunidades. Eso es algo que sí hay que aplaudir, ¿no? Es primera vez en muchos siglos que se empieza a tomar en cuenta, ¿no? Y además dicen que están demostrando que están invirtiendo a futuro. La mayoría de estas empresas, por ser sostenibles y sustentables, el tiempo es muy importante. No son empresas de 10 años, no son empresas de 20 años, piensan permanecer cuando menos una centuria, ¿no? Entonces sí tienen esta necesidad de permanencia, que las hace muy atractivas. No son, estuvimos en época, nosotros en los 80s y los 70s, que llegaban las empresas maquiladoras y se iban a los 10 años con todos los recursos y entonces, por no tener permanencia, es que las empresas no tienen conciencia, no tienen sentido y no tienen futuro, ¿sí? Que había puesto, pues ya les comenté de la modernidad, ¿verdad? Tienen que reconocer que son situaciones que nos vienen heredadas, tanto el individualismo, que no es malo, tanto la relación instrumental, que tampoco es mala, y el despotismo blando son condiciones que nos vienen dadas desde nuestros padres, que tenemos que encontrar la forma de, por lo menos, disuadirlas o blindarnos de ellas, ¿no? Decía un maestro de justicia social que tenemos 4 enanos que hacen que nuestra voluntad cambie. Poder, pasión, dinero y reconocimiento. Esas 4 búsquedas son naturales en la voluntad del hombre, porque van hacia algo. El problema es que, primero, cuando esas 4 enanitos naturales del hombre, si no, no seríamos hombres, están ubicadas entre el sujeto y el objeto, lo que hace es que distraen. Siempre y cuando estén empujando al sujeto hacia el objeto o el objeto hacia el sujeto, se permiten. Son pasiones del hombre, ¿no? Hay que tratar de que nunca se pongan en medio de la situación porque no van a echar a perder todo el proyecto y toda la vida. ¿Sí? Ok. Dice aprendizaje. ¿Dónde está? Ok, aprendizaje. ¿Quién me dice, a ver, aquí atrás, cuál sería el, ¿cómo te llamas? Sí. ¿Cuál sería la diferencia de aprender con H y aprender sin H? Aprender con H y aprender sin H. Sí. Pues la primera no existe. ¿Ah, no? Sí, esa es la aprensión, la primera de H. Claro que sí existe, o sea, a lo mejor no la conozco, pero sí. Igual que Kilimanjaro ahí está, pero yo no la conozco, pero sí existe, ¿no? Mira. Bueno, el punto, ¿podrías deducir la diferencia entre ambos conceptos? Pues aprender cuando estás aprensivo estás sujeto a algo y cuando aprender pues es adquirir conocimientos, ¿no? Fíjate que está sensiblemente de acuerdo, pero fíjate, el aprender sin H es como cuando te aprendes la tabla de multiplicar. O sea, te la aprendes por aprenderla. ¿Sí? No tiene ningún sentido aquí porque realmente fue algo obligado, algo impulsado por la necesidad y se acaba, ¿no? En cambio, el aprender con H es aprehensión, es hacer lo propio. Cualquier concepto que el maestro te pueda advertir en aras de descubrir tu inteligencia y descubrir tu posibilidad de educarte, en ese momento tú lo haces propio. Y este concepto, esa idea, esa noción, eso lo que tú quieras llamarle, jamás se te va a olvidar. Pues ya fue tuyo, o sea, la maravilla es que ya te hiciste propio, te apropiaste de esa idea o de ese principio, entonces va a ser como tu calca. Es una forma de impresión de realidad que te viene a dar de golpe y que es tan fuerte y tan clara que te queda obviada, ¿no? Puede incluso llegar a ser verdad. Y ya convenciéndose en verdad, tú dices, sí señor, no pasa nada, ¿ok? Entonces, es que bien interesante cuando las palabras, jóvenes, cuando las palabras las podemos utilizar. Yo como abogado lo utilizo mucho porque deja vivo. Cuando tú puedes distinguir, fíjate una tontería, diferencias de preocupar y preocupar. A ver, tú. Pero hecho más así, entre preocupar y preocupar. El preocupar es cuando tú te
reconocerme algo, ¿no? Como que tienes el pendiente y el preocupar es como que prepararte antes de llegar a un lugar. Ok, vamos a poner un examen. ¿Cuál es la materia que menos te gusta? Por ejemplo, Análisis financiero. ok. Te preocupas, entonces estudias, entiendes, te caen 20, el ISTAI, entonces llegas a la cama y no pasa nada, pues ya te... Pero si no estudias, la preocupación es tan inminente que, como si vendiera el toro, ¿no? Porque no te una fiesta misma, si te preocupas, jamón, pisto, cerveza, entonces cuando llegue la fiesta, pues ya nomás te ocupas. Entonces, es lo que digo, las palabras así son de sencillas, ¿no? De mendigo a mendigo, no haces el acento, fíjate que, ¿no? Una I en lugar de una O, y te fastidió el contrato. Entonces, mucho por las palabras, como son parte de lo que nos distingue como seres humanos, los debemos de tener bien clarito por las estamos utilizando, ¿no? Cuando digo empresa socialmente responsable, me refiero a eso, no me refiero a que sea nomás para ponerse el logo o para maquillarse con la significación, es para dejar un legado, ¿no? Fíjate, realmente es una especie como de corolario, es una forma de conciencia. Fíjate cómo escribí conciencia. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Hasta atrás están. ¿Cómo te llamas? La muchacha del... ¿Sí? Linda. Linda, ¿por qué la conciencia está escrita así? Pues porque es conciencia, es como tipo algo científico, no sé. Oye, estuvo buena la salida, realmente. Tenemos 4 conciencias. Cuando naces, que se te conecta en la espina dorsal con el cerebro, estás consciente que ya estás vivo, ¿no? Igual cuando te pierdes de contacto, se dice que estás muerto, es un parámetro médico, ¿no? Luego viene la conciencia de que te das cuenta de algo. Sucede en el mundo exterior, en la realidad, y te impresiona y existe. Entonces no sabes cómo se llama, ¿sí? Pero ya sabes que existe porque es una pared, te chocaste con ella, ¿no? La tercera, que es la forma en la que estamos pensando en la empresa socialmente responsable, tú cuando estás con ese conciencia, ya estás pensando entre que ya la conociste, ya la reconociste, y ya sabes de dónde la aprendiste, ¿no? Entonces ya no es amigable ya contigo, ¿no? Hoy una cuarta que no se las puse porque es con teia, conciencia, y es un puente entre la memoria y los recuerdos. Luego se las platico otro día que me inviten, se las platico, está padrísimo, la verdad que sí. Ok, esa conciencia se cifra en la idea de las demandas sociales y son consecuencias de la sociedad, mas no son consecuencialistas. Por consecuencialista entiendo que nomás se fijen en lo que sucede después. Si tú sacas una pistola para robar y de repente salvas a un niño porque el otro se... Entonces, la consecuencia, aunque mucha gente busca una ética de la consecuencia, una responsabilidad consecuente, no es válida en cuanto a nuestro planteamiento de empresa socialmente responsable. La consecuencia es algo que viene dado desde el previo. Los que juegan billar, que son medio vagos, saben que vas a estar cantando la caramola, pues va a suceder, no puede ser de casualidad, no es consecuencia de un error, sino es consecuencia de una búsqueda y una nervos. ¿Ok? Entonces, ese actuar social es consecuente con la toma de conciencia. La conciencia, ¿alguien ha leído a Rousseau? ¿O a Jacobo Rousseau? ¿No saben qué es el contrato social? ¿El contrato social? ¿No? Ok. Pero que esto se lo trajo a Lafayette, un general, y ya es nuestro planteamiento en toda Latinoamérica. Es como construimos nuestro andamiaje jurídico y social. Contratos sociales es el pacto mínimo que hacemos las gentes en grupo, con un mismo lenguaje, con un mismo territorio, con una misma geografía, en lo cual planteamos qué es lo que queremos en esa situación dada y qué no queremos. O sea, es una suerte de código de ética de mínimos, en lo cual decimos, hasta aquí podemos ceder y aquí no podemos ceder. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo pintoresco? La tolerancia. ¿Alguien sabe para qué sirve la tolerancia? ¿Para qué sirve la tolerancia? A ver, Juan del CETIS. Tolerancia pues sirve para poder tolerar las opiniones diferentes de las personas debido a que todos no pensamos de la misma manera, pues tenemos que estar como que ser flexibles al pensamiento que tengan otras personas.
La tolerancia es aceptar algo de otro que el tiempo, bueno, rapidito. La tolerancia es algo que puede ser que tengo que aceptar del otro aunque me moleste o no sea como yo pienso. Entonces, la tolerancia debería tener 3 reglas, ¿sí? Para no ser a fuerzas, ¿no? La primera suerte de la tolerancia que debe ser con un buen argumento. Oye, ¿me estás tapando mi cochera? No, ahorita me quito el coche y ahí viene la grúa. Entonces estás convenciendo al otro con un argumento de que debes de tolerar no poder salir en este momento y dices, ok, tolerancia que ven cuando hay un bien mayor intercambiable porque estás sacrificando y también se vale, ¿no? Oye, no te vayas por ahí, vete por allá, aunque es medio más lejos, ahí están matando. Entonces, sí, además, el más importante es poner reciprocidad. Entonces, esa situación de actuar en consecuencia es vital para cuando estás actuando con la conciencia, ¿no? Dice, el contrato social que establece ese pacto tiene 3 argumentos o 3 cimientos. La parte del sistema, que podría ser, por ejemplo, el económico, que podría ser la empresa, es el constituyente, y el individuo o su rol profesional en sus funciones institucionales. ¿Sí? ¿Va bien ahorita? Ok. Vamos, sin profundizar, que se me acabó el tiempo, las decisiones de sistema, organización e individuo. Son obvias un poquito, no voy a ir a ellas ahorita, quiero que nos enfoquemos a la parte de la organización. Como les comenté, yo no puedo controlar el individuo, yo no puedo controlar el sistema, pues son ajenos a mí. Lo que sí puedo controlar es la parte interior de la empresa. La parte sustantiva, la parte reflexiva, la parte lógica, la parte de cómo se reflexione sobre ella. Y dice, su lógica reside en la manera de cómo estas son tratadas. Vas a tratar a la empresa, la vas a reconocer cuando reflexionas sobre ella, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza? Y lo vas a ver en dónde encontrarías la reflexión de la empresa. ¿Dónde la podrías encontrar? ¿En qué parte de la empresa la encuentras? Entendiendo su objetivo. Ok, objetivo, misión y visión, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Estos 3 aspectos te van a dar la intencionalidad y cómo va a decidir la empresa. Si pudieras tú, y este es mi punto, si pudiéramos nosotros poder con cincel y martillo forjar a la empresa desde esos cimientos, aunque llegue el peor de los CEOs o llegue el sistema más capitalista del mundo, la empresa no va a poder moverse porque está constituida en origen como lo que quiere ser, ¿no? Quisiera, por ejemplo, pensar que ese paradigma ético se pudiera lograr en las empresas, ¿no? Cómo poderle dar la estructura para que jamás de los jamases pudieran corromperse, estaba escuchando hoy en la mañana lo del gobernador de Oaxaca. Digo, es que pasa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la voluntad está distraída, porque no hay... La corrupción es algo que se considera ya como cotidiano y habitual, es parte de nuestra currícula y debemos pensar que nosotros como individuos, como personas, como organización y como sistema debemos de pensarnos diferentes. Debemos de construir este paradigma desde la ética. Debemos de pensarnos cómo nos gustaría que nos describieran, ¿no? Nosotros hacemos vino. Cuando quieran están invitados a la vinícola, está bien sabroso y los vinos buscan eso, describirse, o sea, cómo poder decir que algo es bueno o que algo es sabroso, que algo te da gusto, porque es como la empresa misma se describe, como, no sé, Bimbo, por ejemplo, habla de Johnson & Johnson, empresas que, por el hecho de mencionarlas, ya alguien te evoca, una empresa ética, una empresa responsable, una empresa solidaria, una empresa justa, o sea, que quisiera que todas las empresas, nuestra vida misma, se nos reconocieran como esa empresa, ¿no? Como ser socialmente responsable. Yo lo pensaba, articular comprensiones de la visión de la empresa. Fíjate, a ver si vienen más adelante, no llaman aquí. Bueno, no voy a adelantar. La visión de la empresa, ¿cómo podemos pensar que una empresa pudiera ser ética o socialmente responsable? Tendría que pensar en la empresa como persona, ¿no? La empresa como individuo, la empresa... Hay un debate tremendo en el mundo jurídico si la persona moral tiene o no tiene libertad.
si la persona moral puede o no crear derechos y obligaciones, si la persona moral puede constituirse como un ente ajeno al hombre, ¿no? Y la pregunta sería, ¿de dónde viene la palabra persona? ¿Alguien que me ayude? ¿Ahí atrás? ¿Me maestra? ¿Dónde viene la palabra persona? La palabra persona viene del individuo, Sí, pero más. hombre con facultades específicamente humanas. Ok. ¿Y más para atrás? Más para O sea, la atrás. creación Ciertos días hasta los griegos, maestra. a los griegos, los ¿Eh? filósofos griegos. Sí, había dos teatros, la tragedia y la comedia. La gente se ponía una máscara, o prosopón. Este prosopón hacía que tú conocieras de él, o de él, o de él, o de él, lo que quiere representar, no lo que es, ¿no? Entonces el Estado toma a esa persona para el parte jurídico, porque como no puede conocer al individuo, porque somos muchos, busca lo que quieres tú representar. Yo quiero ser sociedad anónima de capital variable. Tú vas a hacer la máscara y vas a actuar en consecuencia con ella y te va a exigir ciertas condiciones, ¿no? Domicilio, acción social, cierto capital. Entonces podrás llegar al supuesto de la consecuencia siempre y cuando pudieras representar la máscara. Una amiga nuestra que se hizo amiga luego en el súper, se ponía la máscara y era una hija de su madre. Catalina Krill, nunca la vio ya joven usted, pero no sé qué vieja tan mala. Mala. Se quitaba la máscara y no sé qué buena onda era como pan. Entonces, pero qué maravilla, si podíamos representar a la persona moral realmente con la idea de ser dignos, autónomos, suficientes y convencidos, esa máscara nos vale la pena. No debemos ser dioses, no debemos ser, pero sí acercarnos lo más próximo a hacer lo mejor que podamos. Con lo que tenemos no vamos a ser diferentes, ¿no? Entonces, la pregunta, y dije, ¿las personas pueden convertirse en sociedades o en empresas? Desde luego que sí. ¿Cómo? Es un problema de racionalidad. ¿Ya brinco? ¿No va? ¿Sí? Ok, es un problema de racionalidad. Es la capacidad que permite pensar y evaluar en conciencia y con consistencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si tú tú tienes una forma perfecta de describir a la empresa, desde sus objetos, ¿no? Tú tienes forma de que los enunciados normativos, que son tus reglas, sean dependientes de la forma como la describiste. De hecho, tú puedes obligar al Estado a que tu empresa sea como quiere ser, siempre y cuando le des los elementos al Estado para que la convierta en tal. Entonces, va a ser una empresa que va a nacer desde lo que tú describes y apoyada en lo que el derecho te pide para que la constituyas. Se puede hacer, es posible. Misión y objetivos, entonces, son la identidad propia de la empresa, donde se aclaran las finalidades y su organización, ¿sí? Es importante que esa legitimación de la finalidad suceda, ¿no? Ya que la organización es todo. Si entendimos que a lo mejor no se puede hacer nada con el individuo por su necesidad, y quizás no podamos hacer nada con el sistema porque lo norman o lo mandan los grandes de arriba, pero sí, con la estructura sí se puede. Fíjense, le vamos a dar un poquito de sustento, de cimiento a la idea de la construcción social. Puse crecimiento social y eficiencia. O sea, es como todos siempre salen 10, no sé por qué el decálogo siempre son 10, los 10 mandamientos, pero 10 siempre, o sea, es ¿no? ¿Por qué? No sé, pero siempre son 10. Entonces, vamos a pensar que crecimiento social y eficiencia es indispensable, ¿sí? La educación, que por educación no es instruirte, sino sacar lo que tienes tú de valor y de conocimiento y hacerte que lo reconozcas, muy platónico si quieres. Platón decía que como nos sucede el cuerpo de Topos Uranos viene al cuerpo a dar luz la idea, se genera un contraste que genera amnesia, y la amnesia te implica que el hombre no aprende, que el hombre recuerda. Tenemos todos los elementos en nosotros mismos, capaz que no sabemos en qué maldito
archivo buscar, ¿no? Si pudiéramos saber en qué archivo buscar, yo como maestro te diría, oye, yo te jalaría los cajones, no te enseñaría nada, te diría, tú tienes la respuesta, búscala. Hubo un sistema de educación de Platón que usaba precisamente la mayéutica para obtener esa respuesta de los alumnos, ¿no? Le preguntaba de tal forma que el muchacho se respondiera solo. Entonces decía, oye, pues ya ves, ¿no? Vas a que saber buscar, ¿no? La ocupación y la formación. El problema de la formación, en Cuba, es un ejemplo que me gusta poner, me choca porque me gustaría que fueran mejores, pero todos son doctores, son licenciados, todos son maestros y no hay trabajo. Entonces, si no estableces el puente entre cómo lo formas y en qué lo vas a ocupar, pues, malaya. La educación no es forma de eliminar la pobreza, ¿no? Hay que conseguir el desarrollo urbano, el conservadurismo. Alguna cosa que estaba pensando, pues amiguitos, todo eso está obviado. Le dejé copia a la maestra. Yo estoy pensando aquí hablar más de las acciones de gobierno. Me imagino yo que pudiéramos pensar que el gobierno se pudiera convertir en socialmente responsable. ¿No se les ocurre que sí se podría? Y podríamos hacer con Nike, que no lo podemos hacer con el gobierno. ¿Qué tendría el pueblo? Estoy pensando en, vamos a ver cinco proyectos de gobierno que harían que le creyera, ¿no? Y buscara, por ejemplo, 5 ejes de bienestar, ¿no? Comida, trabajo, educación, salud y techo. Si cualquier estado se dedicara a estos 5 elementos, podría pensar que estaría ya empezando a actuar socialmente responsable, ¿no? Pues yo le daría el voto, aunque fuera del partido de la Concepción, magnífico, ¿no? ¿Sí? No pasa nada. Entonces, el punto, ¿ves que hablamos de contrato social de Rousseau? Este pensaba en que el hombre en estado de naturaleza se podía construir porque no tenía ni envidia ni coraje porque vivía solo, no tenía tentaciones, no tenía con quién compararte, no vivía en sociedad, muchas cosas que le permitían ser el estado de naturaleza perfecto, ¿no? Pero en este mundo que nos vemos todos los días tenemos que hacer, la sociedad espera, muchos de nosotros, no podemos decepcionarnos, ¿no? Ahora lo que podemos hacer, cuando planteamos bien nuestros objetos, nuestra misión y nuestra visión, pedirle a la gente que lea eso para que se dé cuenta realmente qué tipo de empresa somos. Si nos dedicamos a fabricar armas, probablemente no vayamos a hacer de aplauso de todos, pero alguien tiene que fabricarlas, ¿no? ¿Sabes? No. Entonces, hay que ver cómo esa misión y ese objetivo dan la legitimación a esa persona que, incluso siendo la que fabrica armas, pueda ser socialmente responsable, ¿sí? Entonces, esto esperamos de la gente. ¿Cómo andamos? Ahí está el título, ¿no? ¿Sí? 10 minutos más después. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Bien. Ok. Les decía, yo tengo un problema. Cualquier empresa, cualquier persona, cualquier individuo que no esté resuelta en su dignidad y en su autonomía, va a ser envidioso, ¿sí? Entonces, sí, y si fuera al revés, si tienes establecido tu dignidad y tu autonomía, la envidia va a ser al demonio, o sea, no va a existir jamás, ¿no? Entonces, puedes pensar que entonces, cada organización debe de producir los fines que le son propios para hacer alcanzar la autonomía y dignidad, ya que no son libres, no sé qué frase tan bonita, me salió bonito, ya que no son libres porque pueden elegir, sino porque pueden regirse por sus propias reglas, ¿no? O sea, la elección ya es fundada en la realidad, en el sentido y la lógica de su estructura. No va a ser inventado, no voy a hacer reglas porque me da la gana, sino porque las necesito, ¿no? A través de los objetivos, la naturaleza toma sentido, las naturalezas y finalidades alcanzan la forma de felicidad. Las personas morales también pueden ser felices, no los individuos que las componen, ¿no? Cuando cumples tus metas y tus finalidades, pues, es una fruición, no sé, es una alegría, ¿no? Es a través del fin social que la organización justifica sus bienes y su existencia frente a la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Pero tener resultados mediante decisiones organizativas, decisiones específicas y discernir las expectativas y las demandas sociales, puedan tener la satisfacción de sus necesidades. Y porque la necesidad es algo que hace que el hombre pierda, si no está bien construido, pierda todo su rol. La necesidad hace que la ética se blandee, la necesidad hace que todas las buenas intenciones
Pero bien, o sea, hay que tratar de evitar todo lo que se pueda de la necesidad. ¿Alguna pregunta? ¿Ya terminé? ¿No? ¿Puedo preguntar para atrás? ¿Cómo neutralizas tú? No, aquí voy a preguntar. El joven del medio de gris y negro, ¿cómo haces tú para que tu vida pueda vivirse sin necesidades? No, pues haciendo las cosas bien y tal. ¿Pero la necesidad es algo natural o es una realidad nacida de lo que esperas? Natural. Si es natural, entonces es instintiva, o entonces hay una parte de ti que se la rausa, que te va a proteger de ella. ¿Qué tanto la necesidad la construimos nosotros y es la que nos encadena? No sé si han oído hablar de Epicuro, pero creo que, aunque sea en el internet, Piquilipi aparece, no creo que tiene muchas cosas, ¿no? Dice, le preguntaban a él que busque el placer por el placer en sí mismo. Era su necesidad primigenia, perdón. Y le preguntó, oiga maestro, ¿y no puede caer en vicios buscando el placer? Y decía él, no, la diferencia entre placer y vicio se llama dependencia. Entonces, la necesidad, mientras no depende de ella, es algo que puedes dejar a 40 días como el Ramadán, o 40 días como la Cuaresma, y el judío tiene los mismos 40 días pero con otro nombre. Puedes tú darte cuenta que que no estás dependiendo de ello, ¿no? Entonces, ya has construido tu objeto con tu misión y tu visión construidas desde tu persona, desde tú como individuo, desde tú como empresa o desde tú como sistema, podías consolidarte como alguien socialmente responsable, ¿no? Que al fin no es lo que estamos buscando. Sí se puede, sí se puede, hay que nomás esforzarse un poquito y atreverse a hacer uno mismo, ¿no? Muchas gracias, joven. Tenemos un par de minutos para un comentario, una pregunta que tengan. A ver, jóvenes, muéstrense. A ver. Maestro, habló de los 4 enanos. Sí. De la persona. Poder. Búsqueda de poder, búsqueda de pasión, búsqueda de dinero y búsqueda de reconocimiento. Fíjense, yo trabajé en la Cámara de Diputados. Fui gato de Angora, pero bueno, 6 años. 6 meses del año hacía leyes en la presidencia y 6 meses del año hacía fiestas. ¿Sí? Entonces, un día me dicen, no hay que van 5,000 millones para que organices el cuarto informe de Miguel de la Madrid. ¡Wow! Disculpa, no, perdón. Agarré el dinero y se lo di al tesorero, ¿no? Me quité la tentación, pues, ¿a qué no le gusta maldito dinero? Pero no. Luego, al que iba, dije, yo no voy a comprar, le di todo el cargo de las compras al de la administración. Y también, ¿no? Pues yo me dediqué a de ser los oaxaqueños cuando deciden que ser mayordomo, que al dar, pero dar, te piden que des de tal forma que te quedes pobre, o sea, que te quedes sin nada. ¿Por qué te dan a cambio? Ser don. Entonces, y te quitas las tentaciones. Yo nomás le quedamos un poquito la soberbia porque sí la tengo bien marcada, pero bueno, es una que ya podemos de cuál cuidarme, ¿no? De todas las tentaciones te pueden blindar, ¿no? Si te blindas de lo que sabes que te puede hacer daño, probablemente no estés atento de caer en la tentación, pero no, ni fuéramos Cristo, ¿no? Pero sí hay que hacer un poquito como el esfuerzo para ver si podemos brindarlas, ¿no? Entonces, son naturales, son parte del ser humano. Decía Trías, un gran filósofo español, casi del cual hace poquito, ¿no? Que todavía está presente, que decía, tratando de ser como eres, ¿no? Que estamos en un horizonte. El horizonte en el que vivimos es el límite entre que somos falibles, que nos vamos a equivocar, y somos finitos, que nos vamos a morir. Entonces, de ahí tienes que partir, ¿no? O sea, no somos eternos, no en 3 años no vamos a cambiar el mundo, como el presidente municipal, ¿no? Y en 6 años no presidente, o sea, no se puede, pero sí podemos tratar de
hacerlo que dure. Bueno, hay un proyecto ahorita en el gobierno, hacer los planes transeccionales, para que duren 60, 70 años y pueda ser un buen programa de educación, ¿no? Y no será un híbrido de 3 años, ¿no? Entonces, esos 4 enanos, esas son la parte de nuestra naturaleza, pero si nos blindamos de ellos o los hacemos amigos, se quita la bronca. Como le dije, hay que ponerlos empujando al sujeto o al objeto, pero en medio de ambos sí corrompen mucho. ¿Más? Aprovechen. Gracias. Le pediría a uno de los alumnos que pasara a entregar un agradecimiento por parte de nadie. Maestro, ¿cómo se llama su vino que está haciendo? Mira, tenemos las que tenemos ahorita, que ya, dos que ya, fíjate, son vinos filosóficos. Uno se llama Resiliencia, que es un Petit Shiraz 100%. Resiliencia es la forma que tienen los cuerpos, ¿sí? ¿Saben ustedes qué es resiliencia? La forma que tienen los cuerpos, una vez que lo presionas, cuando la fuerza se aleja de ella, toma la fuerza original. ¿Qué? ¿Cuáles son los 4 enanos? Poder, búsqueda de pasión, búsqueda de dinero y búsqueda de reconocimiento. De la que yo me confieso, es que soy muy soberbio. No pasa nada. Gracias por reconocimiento. Soy soberbio, niña, por favor. El Centro de Enseñanza Técnica y Superior entrega el presente reconocimiento al señor Joaquín Moya por su conferencia